Ahora sí, formalmente en puntos de vista, ¿qué tal, Fer? ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Bien, bien, Diego, ¿cómo te va? El saludo también a toda la gente. Bienvenidos, bienvenidas a Puntos de Vista. ¿Qué semana vamos a tener, verdad? Con un montón de autoridades, Asamblea General de la OEA. Después tenemos ya en el arranque de julio el informe presidencial ante el Congreso. Después tenemos cumbre del Mercosur, así que cambios también en la mesa directiva del Congreso, Senado y Diputados. O sea que hay muchas actividades políticas y también proselitismo, así que varios temas calientes para nosotros. ¿Está preparada realmente la ciudad para recibir a tanta gente que viene a la Asamblea de la Organización de Estados Americanos y después a la cumbre del Mercosur? No, ni para nosotros no está preparada realmente Asunción. Está en muchos sentidos muy mal. ¿Pero en qué, por ejemplo, Diego? Y el tema de lo que ni hablemos ya de la parte de estética, actividades culturales. Bueno, conste que el sábado hubo un movimiento interesante con el San Juan, pero las calles están en muy mal estado, hay falta pintura, faltan un montón de cosas realmente para Asunción, obras también que faltan, transporte público que falta, y estas cumbres que tienen ahora la ventaja que concentran todo en una zona, ahí cercano al aeropuerto, en Aviadores del Chaco. Siempre. Y, claro, el resto de la ciudad queda un poco escondida, digamos, por decirlo de alguna manera. Bajo la alfombra, más o menos. Así mismo. ¿Sabes a mí qué me preocupa? En todo caso, esperemos que con este fresquito no llueva, porque si se concentra todo de ese lado de la ciudad, sí, ese lado de la ciudad siempre tiene problemas. Cuando llueve se forman ríos y lagunas ahí por las rutas del famoso eje corporativo. Así mismo. Esa es la ciudad que van a encontrar también, pero vamos a ver porque vienen muchísimas autoridades a nivel internacional, por supuesto, y va a ser Asunción el centro de la información a nivel regional. Tema del cual vamos a hablar seguramente en los próximos días, por supuesto. Hoy ya adelantaba algo, pero vamos a hablar de un tema súper importante porque es histórico también. El Estado pide disculpas y esto vamos a conversarlo en la noche de hoy. En una jornada que se puso fresca de repente, 17 ahora, ¿eh? Se siente bastante. Vamos a ver los datos del pronóstico del tiempo, que es lo que dice la Dirección de Meteorología a estas horas 19:09 y tenemos 17 grados de temperatura ahora mismo. Ahí la zona de la costanera, decíamos, prácticamente vacía. Así mismo se siente el efecto del partido, por lo visto, 81% el nivel de humedad a esta hora. Hay vientos del sur-suroeste soplando a 15 kilómetros por hora, está algo fresquita la noche, baja hasta 14 en esta noche la temperatura. Sí, mira que la sensación térmica es de 16.5, sí. La máxima, la temperatura actual, digo bien, de 17, pero la sensación térmica de apenas 16 y poquito más. Para la mañana vamos a ver ya también cómo va dándose en este sentido o cómo se va desarrollando, en este caso con el pronóstico extendido, por favor. Ahí estamos, ya compartimos entonces. Mañana, que es martes, baja la mínima, 13 grados. No llega a ser frío, pero ahí nomás. Y la máxima, 15 grados. Eso sí, con precipitaciones, que siempre le sumamos al frío la lluvia y se complica un poquitito. Sí, igual que para el miércoles, fíjense, el miércoles tenemos día fresco a frío, cielo mayormente nublado, vientos del sur, lluvias dispersas. Luego esto va a ir mejorando. El miércoles 12 grados es la mínima que se pronostica y 16 la máxima. Y el día jueves frío ya, 10 grados la mínima, 18 la máxima, con cielo nublado ya de vuelta cerca del fin de semana. El viernes 28, vamos a ver un poquito antes de pasar, por favor, el viernes. ¿Cómo va a estar el tiempo? Fresco, cielo parcialmente nublado a nublado para el día viernes, vientos variables, luego moderados del sur, lluvias dispersas. Una mínima de 13 grados, una máxima de 19 para el día viernes. Ahí estamos viendo en pantalla. Muy bien, hablamos del tiempo entonces, 19:11. Hay un aviso meteorológico también para varias regiones, centro, este, noreste de la región oriental, el este de San Pedro, noreste de Caguazú, centro y norte de Alto Paraná y Canindeyú. Sí, señor, estamos hablando de núcleos de tormentas, dice que van a persistir sobre varios puntos de la región oriental, por lo que no se descarta que se generen fenómenos de tiempo severo, lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos para lo que resta de hoy, esta alerta que fue emitida ya hace un par de horas. Muy bien, adelantábamos ya algo porque hoy fue una mañana histórica, la de este 24 de junio, porque el Estado termina pidiendo disculpas a una persona por torturas que cometieron efectivos policiales y también
por el asesinato de una persona, un hecho relevante que contó con la presencia del Ministerio del Interior y, por supuesto, los herederos de la víctima y también una de las personas torturadas. Es así, nos retrotraemos un poco a lo que ocurría en manifestaciones que se realizaban en el año 2003, en donde uno de los protagonistas que ya nos acompaña era torturado, el señor Ernesto Benítez, a quien le agradecemos muchísimo su presencia. Bate copa, don Ernesto, ¿cómo te va? Por nada, ¿todo bien? Tranquilo, pa. Sí. Gracias por acompañarnos, Ernesto, en esta noche. A ustedes. Queríamos recordar un poco, ¿verdad?, el comienzo, antes de meternos en el tema en sí del pedido de disculpas, Ernesto. ¿Cómo fue aquella jornada? ¿Eran cedroneros que estaban manifestándose en la ruta? Así es, ¿verdad?, la historia. Sí. Esto sucede como resultado de una irresponsabilidad del Estado, el Ministerio de Agricultura, porque un año antes había poca producción de cedrón Paraguay, entonces el precio fue muy alto. Con esa experiencia el Ministerio de Agricultura hace toda una propaganda para que la gente cultive. Y posiblemente de 1.000 productores más o menos, un año después sube a 50.000. Hubo cantidad enorme de productos. Entonces, en el momento de la comercialización, que un año antes tuvo 15.000 por ahí de el kilo, el precio, y con abundancia de producto empezamos a vender 1.000 guaraníes el kilo. San Pedro, básicamente. San Pedro, toda la zona norte de San Pedro, digamos. Entonces la gente reclama al ministerio y el ministerio se excusa, nos sale con el argumento de las leyes del mercado, que ellos no pueden intervenir, todo eso. Y bueno, ahí más se indigna la gente porque la gente no cultivó por sí mismo pensando en que podría vender, sino que cultivó porque el ministerio nos animó. Entonces lo responsabilizamos a ellos, le empezamos a cuestionar, a exigir. Y pasaban los días, semanas, y cada día más el ministerio no se hacía responsable de la solución de los problemas. Y eludieron su responsabilidad. ¿Y esa gente que cultivó, y la gente que se dedicaba a qué rubros antes? ¿Variado, digamos? Y variado siempre variado, teniendo cultivos de autoconsumo y de renta. Y a veces 2, 3 años tiene buen precio un producto, después merma el precio. Esto ya pasó muchas veces, ¿verdad? Que el Estado prometió. Siempre ocurre. Con la caña de azúcar tuvimos escenarios similares. Siempre eso, el sésamo. La chía, todo. ¿Les prometen algo ideal como para impulsar el cultivo? Y claro, y promociona porque hay poca producción todavía, y cuando hay mucha producción nos abandona y nos dejan al arbitrio del empresario, que su lógica es la ganancia, digamos. Entonces salimos perdiendo nosotros, la gente queda endeudado. Y le genera mucha rabia porque se siente estafado, no por el empresario, sino por el Estado que promociona. El agricultor en muchos de estos casos, ¿verdad?, tiene que tomar un crédito, ¿verdad?, tiene que endeudarse para poder cultivar. Normalmente eso es. Hay manifestaciones. Y estábamos ya 8, 15 días casi reclamando. Cada día hacíamos caminata. Utilizamos el predio del Ministerio de Agricultura justamente y el INDER, nuestro campamento, y de ahí salíamos a caminar por la ruta, a ir unos 500 metros hacia la comisaría, la fiscalía, frente a instituciones del Estado, ya eso es. Y bueno, antes de ese día las caminatas y la manifestación era normal, no había incidentes, nada. ¿Y había charla, digamos, con el Ministerio de Agricultura Y permanentemente nosotros el reclamo insistíamos, le exigíamos, y las veces que conversábamos se excusaban con ese argumento de que no tenían nada que hacer, digamos. ¿Y en qué momento escala la violencia? Y bueno, y ese día amanecimos ya con refuerzos, digamos, de
Había Policía Nacional, había cascos azules y había FOPE en esos días. Pero esa mañana ya aparecen 2 carros hidrantes y alrededor de 50 efectivos militares que fueron traídos de Curuguate. De la noche a la mañana. De la noche a la mañana. Eso a nosotros nos llamó inclusive la atención, la presencia de militares, digamos. Porque no éramos muchos manifestantes y la policía... Y casi mitad y mitad, éramos cerca de 500 personas seguramente, un poco más, y más o menos esa cantidad también estaba la policía. Pero unos días antes no hubo hechos violentos. No, todo normal, era caminatas normales. Acordábamos si de repente íbamos a, digamos, bloquear 15 minutos, 20 minutos, acordábamos con la policía, después terminaba el horario. Salíamos de nuevo, continuábamos. O sea, ustedes querían visibilidad del problema para que alguien haga caso. Claro. En estos casos, las autoridades locales se manifiestan. Hay hasta ahora diputados, porque el diputado debería estar preocupado solamente por los problemas de su zona. Suelen aparecer los representantes de la Cámara de Diputados, por ejemplo, los gobernadores en estos casos. Y en muchos casos aparecen, pero... digamos, no asumen una posición abiertamente en favor de los intereses de la población más excluida, del campesinado, digamos. Y normalmente ellos también forman parte de la posición del Estado, que es parcialista en estos casos. En el sentido de que al pobre que fue engañado, que fue manipulado, que fue utilizado, digamos, no se le da la razón ni no se le responde positivamente, aunque sea que el Estado asuma el costo, la deuda. Nunca buscan, digamos, reconocer la falta que comete con nuestro pueblo, digamos, y siempre en el momento de la definición y el momento de inclinarse, siempre se inclinan en favor de los que más tienen y nos dejan abandonados a nosotros, digamos. Ernesto, ese día, yendo un poco a la parte más dura probablemente, ¿verdad? Sí. Ya le estaba contando, te preguntaba, Fer, apareció mucha más fuerza policial, claro, y ahí empezó una represión fuerte. Bueno, y no, el campamento nuestro era predio del Ministerio de Agricultura y el INDER, que queda más o menos 500 metros del cruce, Santa Rosa, del cruce. Nosotros veníamos caminando y el grueso de la policía, los carros hidrantes, fiscales, militares y eso, ya estaban formados en 2 hileras. Alrededor, o sea que a la orilla de la ruta, nosotros íbamos a entrar como sándwich, digamos, en medio de la fila de ellos. Y bueno, y cuando llegamos ahí, prácticamente cuando nos acercamos 2-3 metros de ellos, posiblemente el fiscal, yo no vi, pero algunos compañeros dijeron que el fiscal ordenó el despeje. Nosotros no bloqueamos la ruta, sino que veníamos caminando por la ruta. Y ahí automáticamente los carros hidrantes empiezan a tirar el agua y la policía tira los gases lacrimógenos, todo eso, y empiezan a tirar con sus escopetas, digamos. Y ahí mismo en el cruce, un grupo de compañeros se entregan, alzan la mano, otros se ponen boca para abajo, otros se ponen de rodilla, y bueno, y el compañero Eulalio así se puso de rodilla, y ahí se acerca un policía y a quemarropa le dispara. Él es Eulalio Blanco. Eulalio Blanco, el compañero que murió. Ahí en la ruta murió. Ahí en la misma ruta frente a toda la gente. ¿Y os puso en algún momento algún tipo de...? Nada. Se puso así de rodillas y ahí le remataron. ¿Y él era un agricultor? Sí, agricultor, productor de cedrón y productor de alimentos, digamos. ¿Líder? De la zona de San Pedro del Barbero. ¿Y él era un hombre de cierta edad ya? Sí, ya 65, 70 años por ahí tenía ya. ¿Y hacía quemarropa le mató? Hacía quemarropa, sí. Eso no se había más investigado ahora. Ahora no hace mucho que se reabrió el caso de él, sí, producto ya de las sanciones de las Naciones Unidas. Se reabre el caso y estamos en proceso de investigación y esperemos que
el Estado realmente identifique al culpable de ese crimen atroz, digamos, y lo castigue ejemplarmente, digamos, porque ni el Estado mismo actúa contra sus propias leyes, digamos, porque no existe ninguna ley que garantice al Estado torturar a su propio pueblo y mucho menos asesinarlo, digamos. En este caso, el Estado actuó violentando sus propias leyes, la Constitución Nacional, digamos. Ejecutó un integrante del Estado, la policía ejecutó a un compañero. Así de duro. Así de brutal. Bueno, hoy más siete personas heridas también en la represión. Hoy hay una condena al Estado paraguayo que le obliga a pedir disculpas y ese fue el acto que se hizo hoy en ICEPOL. Vamos a hablar de ese acto en un ratito. Sí. Pero ya que mencionaste a Eulalio Blanco, queríamos también compartir algo justamente sobre el caso de él. Sí, se trata de entrevistas que se generaban hoy respecto a todo lo que tiene que ver con sus familiares. Habló la viuda del señor Eulalio Blanco. Vamos a compartir parte de lo que se vivía el día de hoy. El cultivo y la comercialización del cedrón tuvieron apoyo del gobierno en inicios. Posteriormente, el gobierno transfirió la comercialización al sector privado, lo que significó pérdidas importantes del precio de la producción. Los productores de cedrón se manifestaron en varias oportunidades exigiendo al Estado el cumplimiento de los compromisos asumidos. Tras estas movilizaciones, el Ministerio de Agricultura y Ganadería se comprometía a pagar un subsidio a los productores. Sin embargo, el pago de este subsidio fue parcial y los campesinos volvieron a concentrarse en Santa Rosa de la Guaraí para establecer un campamento y continuar con las movilizaciones de protestas. En junio del año 2003, en el contexto de una de las manifestaciones del grupo de cedroneros, cerraron pacíficamente la Ruta 3 en Santa Rosa de Aguaraí como medida de presión. En plena conversación entre los manifestantes y el agente fiscal a cargo, la Policía Nacional realizó una brutal represión con el lanzamiento de gases lacrimógenos, disparos de arma de fuego y chorros de agua arrojados desde los carros hidrantes. Los policías golpearon con violencia a muchos de los manifestantes, dispararon indiscriminadamente a quienes huían e ingresaron con violencia en varias casas aledañas, causando destrozos en las mismas y golpeando duramente a quienes lograban atrapar. Los disparos con arma de fuego se realizaron indistintamente con proyectiles de goma y de plomo. Varios manifestantes, víctimas de los disparos, refirieron que no recibieron advertencia previa por parte de los agentes que les dispararon, que muchos disparos fueron innecesarios y desproporcionados, produciéndose cuando los manifestantes huían y otros hechos a quemarropa cuando estaban detenidos. Bueno, parte de lo que decía ahí la señora Florentina Olmedo. Vamos a hablar enseguida de este caso de vuelta y le agradecemos mucho a Ernesto que haya venido a compartir con nosotros parte de esto, lo que fue también este video de disculpas, que llega ¿cuántos años después? 21 años. 21 años después. ¿Sirve la justicia así después de tanto tiempo, Ernesto? Y muchas preguntas me hicieron ya en esa dirección, digamos. Yo lo tomo como... me genera dos sensaciones, digamos. Uno, una alegría porque es un pequeño triunfo, es un pequeño respiro, digamos, de un pueblo que lucha desde hace mucho tiempo por sus derechos, digamos. Y yo no lo tomo como una cuestión individual, sino que yo formo parte del esfuerzo colectivo que hace nuestro pueblo por conquistar sus derechos. Entonces, si a mí me pidieron la disculpa hoy día, siento que a nuestro pueblo le pidieron la disculpa por haberlos mucho tiempo ya violentado, digamos. En ese aspecto me alegro bastante, pero al mismo tiempo me genera mucho dolor también porque tengo presente a mi papá que fue torturado, a mi hijo que murió no hace mucho tiempo, a Marú, a mis compañeros caídos, a quienes yo mismo a veces lo enterré, hice la tarea más difícil de hacer el discurso sobre su cadáver, a muchas personas. A Eulalio mismo, ¿verdad? A Eulalio,
a muchas personas maravillosas, muy dignas, muy decentes, muy honestas, pero que a quienes se le quitó la vida, digamos, y a quienes hasta hoy día no se le pide perdón, no se lo rinde homenaje, no se le reconoce, son inexistentes para la sociedad, digamos, y fundamentalmente para el Estado. Entonces son contradictorios, digamos. Siento alegría, pero también mucho dolor al mismo tiempo, digamos. Y qué fuerte la situación. ¿Cree que puede servir para que el Estado tenga más respeto, tenga más conciencia, las fuerzas policiales, por ejemplo, o no? Y es una oportunidad muy importante para el Estado, digamos, porque yo creo que en la vida, en la sociedad, en la naturaleza, la esencia es la diversidad. Tenemos origen étnicos distintos, creencias religiosas distintas, pensamientos ideológicos diferentes, todo eso, pero convivimos los seres humanos, digamos. Y una regla fundamental debe ser convivir en el respeto, y algo sagrado tiene que ser el valor de la vida de las personas, digamos. En el momento de las diferencias y de los conflictos, en el momento de la resolución de las dificultades y las contradicciones, digamos, debe primar el valor de la vida, digamos. Siempre, siempre. Y bueno, y es la oportunidad que el Estado tiene, digamos. Cometió un crimen, en vez de dar soluciones democráticas y respetuosas a nuestro pueblo, como solución recurrieron a la violencia, a la tortura y a la muerte, digamos. Y eso no es correcto. Claro. La vida de las personas, de los seres vivos en su conjunto, no debe ser algo sagrado, el que mayor valor tiene que tener, digamos. Totalmente. Don Ernesto, te agradecemos mucho realmente por tu testimonio. Es sumamente valioso que estés acá hoy contando esto. Queremos seguir hablando contigo. Tenemos que hacer una pausa un ratito cortita y ya volvemos. Quienes me conocen saben que yo hablo sin papeles, pero en esta oportunidad escribí algunos trazos para que la emoción no me quiebre. Las medidas de reparación tienen como fin último el de restablecer la situación al estado original en que se encontraban las víctimas antes de que sucedan los hechos violatorios de algún derecho, lo cual no es sencillo. Por eso es que una reparación integral conlleva una serie de medidas necesarias y complementarias de restitución, de indemnización o compensación, satisfacción y no repetición, y de reparación moral. Al final, una verdadera reparación solo puede medirse por su impacto en el sentir de quien fuera la víctima y sus seres queridos. Doña Florentina, públicamente, en nombre del Estado paraguayo, le ofrezco las disculpas por su irreparable pérdida. Con profundo pesar, en lo personal, lamentamos que este caso simplemente no pueda restablecer las cosas a su estado anterior, porque no le podremos devolver la vida que arbitrariamente le fue arrebatada al señor Eulalio Blanco. Pero esperamos sinceramente que este acto contribuya a la reparación moral como expresión de una genuina predisposición de garantizar la no repetición y a paliar su profundo, sostenido y perpetuo dolor. Conscientes de que toda violación de derechos humanos comporta el deber de repararla adecuadamente en virtud de las obligaciones adquiridas por la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo, así como los demás instrumentos internacionales sobre derechos humanos de los cuales nuestro país es parte, el Estado paraguayo
reconoce la responsabilidad internacional que se le atribuye en el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en el marco de la comunicación número 1828/2008, presentada por la señora Florentina Olmedo en nombre de su fallecido esposo, el señor Eulalio Blanco Domínguez, por la violación del derecho a la vida y a un recurso efectivo consagrado en el párrafo 1 del artículo 6, así como en el párrafo 3 del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticas. Bueno, estaban las palabras del ministro del Interior haciendo el acto formal de las disculpas. Ernesto, ¿puedes contarnos qué fue lo que te pasó ya en particular? Y hablamos de Eulalio y en general de la situación que se daba. ¿Vos fuiste torturado? ¿De qué manera? ¿Y eso fue ahí en la ruta mismo? ¿Fuiste llevado preso? ¿Cómo fue la historia? No, la ejecución del compañero Eulalio se da en el cruce. Ahí se produce un desbande general. Nosotros, el grueso de los manifestantes, regresamos al predio del Ministerio de Agricultura y del INDER a unos 500 metros del cruce. Ahí nos sigue el fiscal con la policía y los militares, y el fiscal ordena el despeje de los manifestantes del predio del Ministerio de Agricultura. Ahí entra la policía y los militares y empieza a violentar a la gente, digamos, a disparar, a destruir nuestros bienes, la moto, a quemar las carpas, todo eso. Yo justito en ese momento recibo una llamada telefónica de Radio Caritas. Estaba Oscar Cáceres, creo, en un programa. Entonces me retiro, me aparto un poquitito del grupo y empiezo a relatar en directo lo que estaba pasando, digamos. Y ahí me identifica la policía y empiezan a dispararme con armas cortas. Yo corrí, traté de evitar que me alcance la bala de nuevo, y ahí me rozan con un disparo de pistola acá al costado, me tumban y ahí también me agarran y me esposan y me traen en el grupo grande. Ahí estábamos todos boca para abajo y ahí caminando sobre nuestros cuerpos los militares y la policía y pateándonos, digamos. Después ahí nos apartan a 31 personas esposados y nos alzan en una Toyota militar y nos traen a la comisaría. 31 personas. A los 30 le meten en un pequeño calabozo, todos encimados, y a mí me apartan del resto. Me dejan solo en el predio de la comisaría y ahí empiezan a ensañarse contra mí, digamos, empiezan a torturar. ¿Cuánto tiempo de torturas fue? Unas 5 horas fue. 5 horas de tortura. Sí. Garrote primero. Normalmente como símbolo nosotros a las manifestaciones traemos nuestros es como cachiporra de madera. Famoso claro, sí. Bueno, y eso les sacó a los manifestantes, teníanlo en la comisaría muchos de ellos, y con eso empiezan a pegarme en la planta del pie, acá en el hueso, en la rodilla, en las nalgas, me patean la costilla, me rompen uno por acá, me rompen acá con el garrote el dedo, agarran su navaja y me cortan así chiquitito el cuello, diciéndome que enseguida me iban a degollar, me iban sacando así con la navaja el pelo, me tiraron el gas lacrimógeno, así el gas pimienta al ojo. Así me fueron violentando físicamente por horas. Aparte de eso, yo sentía que los argumentos que ellos usaban en el momento de la tortura psicológica eran como si fueran que a mí me usaban para mandar un mensaje a la sociedad y a los luchadoras en general, digamos. Porque a mí me repetían permanentemente, sea la Policía Nacional, sea la FOPE o los militares, que personas como yo que crean problemas, que le engañan a la gente, le animan a salir a protestar, todo eso, durante la dictadura recibía su merecido, que eran torturados y exiliados, otros asesinados y otros desaparecidos, y que yo merecía eso mismo también. ¿Te preparaban para tu muerte, dijiste en algún momento, don Ernesto? ¿Eso es lo que vos sentiste Y
me trabajaban psicológicamente, digamos. Y yo que tengo experiencia muy dolorosa ya en relación al Estado. Yo, cuando tuve 7 meses, en mayo del 70, cayó por primera vez mi papá preso. De eso no me acuerdo todavía porque era bebé. Estuvo 2 años preso, torturado, salió y en el 73, cuando trató de reorganizarse de nuevo con los vecinos y eso, cayó de nuevo preso. De eso ya me acuerdo un poquitito porque tenía 3 años y meses. Después estuvo de nuevo 1 año 8 meses por ahí en la cárcel, torturado acá por las dependencias de la policía. En la dictadura. En la dictadura. Y sale de nuevo en el 75 y más o menos un mes después cae de nuevo por tercera vez. De eso ya me acuerdo porque tenía ya un poco más de 5 años y ya nos juntan a todas las criaturas, a todos los hermanos y hermanas y a mamá, y frente a nosotros le torturan a papá, digamos. Yo viví ese hecho brutal y cruel, digamos, en la época de la dictadura, siendo una criatura. Bueno, cargo ya esos dolores, digamos, que seguramente me fueron forjando, armando también, preparando psicológicamente para enfrentar todo eso. Aparte del 2003, previo a esos 8 años antes, yo siendo director de la escuela que yo mismo fundé, Escuela de la Libertad Gaspar Rodríguez de Francia en la comunidad de Taba Guaraní, yo acompañé un reclamo campesino de tierras. Salí a la ruta con los compañeros, digamos, y en el cruce de Santa Rosa hubo una represión violenta, fueron heridos 21 compañeros, compañeras, asesinado un joven de 18 años, Pedro Jiménez, de nuestra comunidad, y a mí también me dispararon cuando eso. Un balazo de escopeta en la espalda que salió acá en el cuello y me destrozó el pulmón, digamos, derecho. Entonces, para el 2003 yo venía ya acumulando 40 años de experiencia y de relación dolorosa con el Estado, digamos. Claro. Y psicológicamente, anímicamente ya me fui armando, preparando de que si uno va a ser coherente con sus principios, con los sueños de construir un país distinto, más incluyente, democrático, uno se exponía a eso. Se exponía a ser torturado. A ser asesinado, todo eso, porque ya sobrevivía a intentos de asesinato, digamos, y estaba consciente de eso. Pero también me decía a mí mismo que lo iba a superar y que antes que el odio y el horror que ellos intentaron transmitirme y humillarme, que yo en algún momento tendría mi revancha y que le iba a devolver en forma distinta a lo que él querían hacerme y transmitirle a la sociedad, digamos. Total. Nosotros que luchamos por los derechos de nuestro pueblo, no es el odio, el rencor, la rabia ni el resentimiento que nos une, que nos mueve. Es la solidaridad, es el humanismo, es el amor, es el respeto a la vida que nos mueve. Entonces son valores fundamentales que en uno está presente. Ernesto, se nos acabó nomás el tiempo, pero qué interesante. Yo estaba pensando que es notable que en ninguna manifestación de odio se te escuchó decir, pese a todo lo que te tocó vivir, y la verdad que eso habla un poco también de tu perfil. Así que gracias por el testimonio, sabemos que es duro, pero creemos que hubo una reparación, por lo menos el comienzo de una reparación histórica, así que mil gracias de vuelta por lo que nos viniste a contar en esta noche. Ya tendremos tiempo después de hablar de todo lo que fue el proceso, porque esa es otra historia ahora hasta llegar a esta sentencia. Así que muchísimas gracias, Ernesto, muy amable. Gracias a usted. Gracias. Y que por sobre todo el testimonio suyo, don Ernesto, y de tanta gente que lucha de esta manera, y quede también, y que este tipo de actos no sea solamente para las disculpas, para la Cámara, para cumplir con una sentencia, sino para tener memoria también como sociedad. Así que, don Ernesto, muchísimas gracias por tu testimonio y por tu visita aquí al canal. Gracias. Bueno, tenemos que hacer una breve pausa.
Muy bien, 20 con un minuto, ya tenemos que irnos. Sí, señor, nos vamos. Ya vienen los chicos del Impulso para contarnos historias como ya nos tienen acostumbrados cada lunes. Hasta mañana.